Buen día, nosotros somos el equipo que está realizando un prototipo sobre la medición de las variables críticas del frijol a través de una red de sensores aquí en la región de los Llanos. Nuestros compañeros son Jesús Roberto Hernández Hernández, Jesús Alberto Perales Holguín, Pablo Jared Puga González y su servidor Edgarón Rosales Navarrete. Pues primeramente hay que hacer una introducción y tenemos que saber también que aquí en Durango solamente el 20% de los productores poseen sistemas de riego en sus tierras. Esto lo dijo Óscar García Barrón, que es ex integrante de la Comisión Estatal de Agricultura, y que en 2018 hubieron 100.931 toneladas de frijol, pero en 2019 hubo una reducción del 47.3%. Prácticamente la mitad de todo ese frijol se perdió. Y pues hablando de que es una de las principales vías de economía de aquí en la región, pues veríamos que es alarmante hacer algo con eso. Pues ¿cuál es nuestro prototipo? Bien, como se muestra en pantalla, nuestro prototipo es una pequeña red de sensores con un sensor de lluvia, un módulo esclavo que es el que reúne todas las mediciones, el sensor de temperatura y humedad relativa del aire y el sensor de humedad en el suelo. ¿Por qué? Porque estos son casi los principales factores en los que están influyendo en el frijol y que son los que muchas veces los agricultores no pueden estar viendo directamente y que son los que pueden cambiar más rápidamente de acuerdo de acuerdo al clima. En la parte derecha vemos cómo serían las mediciones y obviamente no vamos a estar tomando de toda la hectárea, pero sí se tendrían que identificar unas zonas, digamos que son las zonas que mayor problema dan en las tierras, o que sea un promedio en el que el agricultor se pueda basar en las mediciones para saber si el total de sus cultivos se encuentran bien o necesitan agua o saber su estado. Los sensores utilizados pues son obviamente el sensor de lluvia, porque se necesita saber si en nuestros cultivos, que probablemente estén lejos, esté lloviendo o ya haya llovido. También la humedad del suelo, para estar viendo qué tanta humedad ha estado permanecida en el suelo, y de la temperatura y humedad relativa del aire, pues también tiene que ver con lo mismo. Pues lo primero que se hace es una captura de los componentes, una captura de los datos con los componentes, y de eso se almacena en una base de datos. Luego nuestro módulo esclavo empieza a procesarlas para darles forma. ¿Para qué? Para que luego el usuario, el agricultor, pueda verlo en su dispositivo ya de forma ordenada, en forma de promedio, de una manera en la que él mismo entienda qué está pasando. Ahora veremos el estudio de mercado. Muy bien, para establecer el mercado objetivo se establecieron dos condiciones, las cuales se muestran a continuación. Estas serían que los productores de frijol sean de la región de los Llanos. Esta región comprende principalmente los municipios de Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronados, Santa Clara y Peñón Blanco. Otra de las condiciones sería que los productores cuenten con un sistema de riego. Dicho sistema puede ser por goteo o por aspersión. Bien, para poder tener un mejor indicio del número de
de productores de frijol en la región de los Llanos, se obtuvo un dato en las oficinas en las instalaciones de Zagarpa, en la cabecera municipal de Guadalupe Victoria. En el lugar se realizó una entrevista al ingeniero Gamaliel Ortiz Torres. Él es el encargado de la jefatura del distrito 45 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Bien, se realizaron una entrevista a 5 productores de frijol, los cuales fueron Felipe Martínez González, René Galván, Ángel Mendoza, Abel Retana y Enrique Alvarado. Bien, en base a sus respuestas de nuestras preguntas, varios cultivadores mostraron interés en conocer nuestro proyecto, pues al conocer la cantidad de agua necesaria en ciertos sectores de las hectáreas cultivadas, pudieran tomar una decisión si era necesario encender el sistema de riego o no. Esto afecta a los recursos que utilizan, como el agua y la cantidad de energía que se puede ahorrar, si se sabe de antemano las condiciones que presenta el frijol. Siguiente. Bien, por otra parte, también algunos agricultores no mostraron un interés en el proyecto. De hecho, la situación que existe en algunos cultivadores que conocen el funcionamiento del sistema de riego y no quieren exponerse a cambios en la forma de regar las plantas de frijol, o simplemente no encuentran un motivo para implementar nuestro proyecto. Dado a su experiencia, ellos no vieron necesario que tuvieran que implementar nuestro sistema. Bien, dado las entrevistas, pudimos generar esta gráfica, la cual es un nivel de aceptación y desaprobación de nuestro proyecto, el cual tuvo un 60% de aprobación según las entrevistas realizadas. Bueno, en base al precio establecido de nuestro proyecto, que es de 20,000 pesos, se tuvieran en cuenta que la disposición de pago hay mucha diferencia, generalmente por los límites de recursos que presenta el posible comprador. Dice, los agricultores con mayor recurso económico son los que podían incluso poner un pago más grande del presupuesto. Estos están conformes con el precio original y otros propondrían un precio inferior al establecido. Bien, para concluir, se debe resaltar que el porcentaje de aceptación de productos, según lo visto por el primer gráfico, existe un 60% de aprobación dentro de los productores entrevistados, lo cual nos da un pronóstico favorable. Sin embargo, también nos dice que es necesario realizar algunas mejoras al producto. Esto con el fin de satisfacer de una mejor manera las necesidades reales que tienen los agricultores. Estudio ambiental. La sequía que actualmente azota la región de los llanos hace que el principal problema sea la falta de humedad en el suelo y el aire del entorno, siendo estos indispensables para el correcto desarrollo de los cultivos de frijol. Por ello, la disponibilidad del agua se ha vuelto un tema muy importante del que no se puede olvidar, ya que toda innovación tecnológica que sea realizada en la región y que de esta manera sea implementada debe estar enfocado en la minimización de los efectos adversos que generan estas condiciones, que son hostiles para el desarrollo de los cultivos, no solo del frijol, sino pudiendo ser también pues del maíz, de la avena, del sorgo, de todos estos cultivos que se dan en nuestra región. Es importante señalar que este sistema de monitoreo de los cultivos de frijol no genera emisiones de ningún tipo de gas, tampoco altera las condiciones físicas y químicas del suelo donde éste es colocado, debido a que es poco invasivo, y solo se basa en la colocación de una serie de contenedores cilíndricos que son los portadores de los sensores necesarios para tener bajo medición las condiciones presentes en el ambiente. Estos datos recabados por los contenedores serán benéficos no solo para el productor de frijol, sino también para el suelo. Sin embargo, en la práctica el proyecto puede llegar a generar algunos residuos, específicamente provenientes del sistema de alimentación eléctrica, y esto dependerá en gran medida del tipo de batería que se pretenderá utilizar para alimentar esta red de sensores, pudiendo optar por las opciones de baterías de ion litio o de polímeros de litio. Por este motivo, se propone la utilización de paneles solares para minimizar la cantidad de residuos generados, pero esto no significa que pueda tener el mismo rendimiento por parte del sistema si se utiliza en su totalidad, es decir, reemplazando todas las baterías de ion litio
por paneles solares. Esto debido a los cambios de las condiciones del sol, principalmente porque no siempre se tendrán las mismas condiciones. Es por ello que este sistema lo podemos implementar de una manera pues híbrida, un sistema híbrido donde se utilicen tanto celdas solares como baterías de ion litio, garantizando así una reducción en la cantidad de residuos generados, principalmente del sistema de alimentación eléctrica. Si el proyecto es trabajado en conjunto con nuevas técnicas de fertilizantes naturales y composta de cultivos, es posible que los cambios, al ser más visibles con datos aportados con nuestro sistema, sean más beneficiosos para los cultivos y para el sueldo. Esto en cuanto a los datos que van a estar siendo medidos y por lo tanto se pueden sustentar ciertas técnicas alternativas que puedan estar en desarrollo, tales como la retención del agua de las plantas y por ende el mismo estrés que sufren las plantas, los cultivos de frijol, al momento de estar siendo fertilizados por estas alternativas orgánicas o inorgánicas también. Por otro lado, la fauna y flora del entorno no se vería afectada de ninguna manera, ya que el sistema no interfiere directamente sobre el hábitat de la fauna local, ni tampoco con la flora. Solo se tendría contacto directamente con las áreas de cultivo de frijol y con las posibles hierbas que a final de cuentas son consideradas parásitas y que son no deseadas en los cultivos, ya que éstas quitan nutrientes del suelo para sobrevivir a costa de los cultivos. Por ello, la situación previa a la instalación del sistema no variaría demasiado de la situación posterior a su implementación. Para poder visualizar el posible daño que puedan generar los desechos de este proyecto, se realizará un monitoreo del posible daño que reciben específicamente las conexiones y los componentes que tienen contacto directo con los cultivos de frijol. Esto con el fin de establecer un tiempo de vida de los mismos componentes en caso de que no se les esté dando mantenimiento. Y pues también se consideraría el material del que están formados los sensores y las baterías, para en caso de que se conviertan en desechos, pues que el material sea menos maligno para los terrenos de cultivo. Aún así, se tienen grandes esperanzas de este proyecto aquí expuesto, porque no genere algún impacto negativo tan grande hacia el medio ambiente, donde será, a pesar de todo esto, aumentar la producción de frijol y la contaminación producida por los desechos de este proyecto no será un tema principal para hablar. Estudio financiero. En nuestro proyecto se llevó a cabo un estudio financiero para poder comprobar su viabilidad y poder asegurar con el paso del tiempo, en caso de sacar a la venta nuestro sistema de medición de variables críticas de frijol, qué ganancias o pérdidas podríamos llegar a tener. Entonces, para nuestro estudio financiero vamos a explicar los siguientes 3 puntos. Bueno, vamos a mostrarlos, que es la estructura de capital, el estado de resultados y el balance general. Así, de manera resumida, pues la estructura de capital es la capital que la empresa utiliza para financiar sus operaciones. El estado de resultados presenta de manera detallada la forma en que se obtiene la utilidad o pérdida de una empresa. El balance general es un informe que refleja la situación financiera de nuestra empresa a una fecha determinada. Entonces, tenemos nuestra estructura de capital. Esta se divide en dos, que es capital propio y financiamiento. El capital propio está integrado por los 4 integrantes del proyecto, que es Jesús Perales Holguín, Roberto Hernández, Aarón Rosales Navarrete y Jared Puga González. Además de 2 socios externos. Cada uno va a realizar un importe diferente y nos da un total de 242,454 de pesos con capital propio a través de los socios. Luego sigue el financiamiento, que es préstamo bancario con 75,000, apoyo a pymes con 25,000 y préstamo para pequeñas empresas, que son 20,000, y tenemos un financiamiento de 120,000. Con el capital propio y el financiamiento tenemos un total de 362,454 pesos.
Esta es nuestra estructura de capital. El siguiente punto a explicar es el estado de resultados. Entonces, este es el estado de resultados de pro forma de nuestro proyecto. Tenemos nuestras ventas netas, nuestros costos de producción, la utilidad bruta y los gastos de operación. Tenemos la utilidad de operación, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta del ejercicio. Esto lo hemos visualizado en 5 años próximos, como se muestra aquí, y con cada uno de sus gastos ya calculados, entonces con cada costo y gasto. Entonces en el primer año mostramos un flujo neto de 22.047.76 pesos. En el segundo año mostramos un total de 25.662.06 pesos. En el tercer año tenemos 29.798. En el cuarto 22.406. Y en el quinto 59.658. Esto quiere decir que pues tenemos un flujo neto positivo acerca de nuestro proyecto. Por lo tanto, si es viable o no, esto lo tendríamos que se tendría que discutir, debido a que es un total de 22.000. Entonces, esto, dependiendo de los socios, se puede establecer si es viable o no nuestro estado de resultados de nuestro proyecto. A continuación se muestra pues lo que vendría siendo el primer año. En el primer año tendríamos una venta neta de 900.000, un costo de producción de 676.882.3, con un gasto de materia prima de 182.520, una mano de obra de 421.200, gastos indirectos en 18.840, depreciación en 54.322.3, y tendremos una utilidad bruta de 223.117.7. Tendríamos unos gastos de operación de 207.750, en donde se divide en gastos de administración, que son 131.100, gastos de venta, que sería 51.900, prestaciones laborales en 24.750. Siguen la utilidad de operación, nuestros gastos financieros en 69.158. Productos financieros es un total de 0. La utilidad antes de impuestos tendremos 53.790. Tendremos la participación de trabajadores en utilidades, que es un 10% en 5.379.09. Un impuesto sobre renta de 16.137.27, que es equivalente al 30%. Una utilidad neta del ejercicio de 32.274.54 y una depreciación de 54.322.3, que es el resumen de lo que vendría siendo de nuestro ya flujo neto. Entonces teníamos una utilidad neta de 32.274.7 más intereses, impuestos sería 69.158.6 menos 21.516, y tendríamos un equivalente a 15.367. Tendríamos acerca también de la utilidad neta, más las depreciaciones y las amortizaciones. El siguiente punto a explicar vendría siendo nuestro balance general proyectado. Este también está pensado en 5 años, acerca de nuestro activo circulante y activo fijo. Entonces, en 2021 tenemos un banco de 22.047.76, y en inventario tendremos un total de 0. Entonces prácticamente nuestro activo circulante se basa en bancos. Luego tenemos el fijo, que todos los gastos se han evaluado en mobiliario con su depreciación, equipo electrónico más su depreciación, el equipo de transporte con su depreciación, la maquinaria y las inversiones. Ya de aquí sigue el total activo pasivo y el total activo. Tenemos el pasivo circulante y el pasivo fijo, y en el total pasivo tenemos el capital contable. Entonces el pasivo más el capital vamos a tener un balance general proyectado de 333.793.78 en el primer año, y se muestran a continuación los siguientes, que en el segundo sería 341.492.38, 346.870, 367.587. Esto ya vendría siendo en el cuarto año, y en el quinto vendría siendo 597.692.29.
este vendría siendo nuestro estudio financiero. Entonces, este es nuestro equipo de trabajo acerca de nuestro proyecto y de lo que vendría siendo posiblemente nuestra futura empresa, y está compuesto por Edgar Aarón Rosales Navarrete, Jesús Roberto Hernández Hernández, Jesús Alberto Perales Holguín y Pablo Jared Puga González. Y con esto vendríamos terminando nuestra presentación de nuestro proyecto. Gracias.